Podcast número 312. Hicimos nuestra primera sala de consejería en la comunidad digital cristiana de José Ordóñez. La primera persona que solicitó consejería tenía un caso algo complicado, muy complicado. Tiene un hijo que está abandonando la adolescencia y entrando a la juventud y que anda demasiado rebelde, con unos cuadros de rebeldía que a veces son casi imposibles de tolerar. Aparte de eso, ha descubierto que su hijo consume drogas, ha entrado a ese mundo sórdido del consumo de alucinógenos. Cuando intenta resolver el problema y habla con su hijo, descubre fatalmente que su hijo cuando estaba pequeño fue víctima de abuso sexual. El chico entonces aduce que su comportamiento y su adicción a las drogas tienen que ver con ese lóbrego, oscuro capítulo de su infancia. Entonces ella pregunta, ¿qué debo hacer con un hijo que manifiesta mucha rebeldía, que está empezando a consumir drogas, que fue víctima de abuso sexual cuando estaba pequeño? Ella no me dice quién lo llevó a cabo, no me da mayores detalles, pero entonces me puse a estudiar todo el caso. Y no solamente en un video de 45 minutos que está dentro de la comunidad, le di la respuesta, lo que debía hacer. Hice todo un estudio de cómo prevenir el abuso sexual en un hijo, pensando inclusive en que lo habría de hablar, en parte aquí en el podcast. Todo el consejo está allí en la comunidad. Pero en el presente podcast y en el día de mañana estaremos hablando de cómo prevenir el abuso sexual en un hijo. ¿Por qué hay en la actualidad tanto abuso sexual a menores? ¿Cómo salvo a mis hijos de las garras de un depredador sexual? ¿Cuándo se le debe hablar a los niños acerca de su sexualidad? ¿Cómo detectar que mi hijo posiblemente está siendo abusado? ¿Cómo actúa un depredador sexual? Hablar de algunas herramientas para que los hijos no sean víctimas de abuso sexual. En el podcast del día de hoy y del día de mañana, pues les hablaré de ese estudio. Pero el consejo como tal, sobre todo en ¿por qué la rebeldía del muchacho? ¿Cómo resolverla? ¿Qué hacer con la adicción a las drogas? Y todo el marco de respuestas a esta mujer, pues los encuentras dentro de la comunidad digital cristiana de José Ordóñez. Ve ahora mismo a joseordóñezcristiano.com y allí puedes hacer parte de la comunidad. Por ahora, escucha muy bien la temática del podcast del día de hoy. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un hijo? Son muchos los padres y madres que luego de algunos años descubren que sus hijos en la etapa de infancia fueron víctimas de abuso sexual. Ojalá hubiera podido evitarlo, dicen algunos. Lo dicen con tristeza. Y cuando uno ve esa desazón, esa congoja en la vida de un padre y de una madre, se da cuenta que debemos saber cómo prevenir el abuso sexual en un hijo, ya que como padres tenemos dicha responsabilidad. Pero ¿por qué en la actualidad hay tanto abuso sexual a menores? Los cristianos entendemos muy bien que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así lo dice Efesios 6:12. El diablo odia a Dios. Al no poder competirle ni hacerle daño a Dios, busca causarlo en la obra que Dios más ama, el ser humano. Y no dudará en enfilar sus armas no solo con el hombre, sino contra el fruto del vientre, y los niños en su estado de inocencia son su blanco preferido. Salmo 127:3 dice, los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Satanás sabe la riqueza que son los hijos para el ser humano. Son una herencia. Él quiere al hombre sin herencia y sin regalo de parte de Dios. También sabe que un niño descuidado por sus padres está infinitamente vulnerable a la destrucción. Por eso usa estas despreciables herramientas humanas para hacer daño. Me estoy refiriendo a los depredadores sexuales infantiles. Su malévola forma preferida ha sido la destrucción desde la sexualidad. No solamente en los niños, sino en los adultos. Hoy como nunca antes los seres humanos soportamos un visceral ataque de erotización del entorno. Todo, absolutamente todo es sexo. O una película, o una canción, o una publicidad. Todo parece más interesante si tiene ese toque sensual. Sin embargo, este toque no se refiere al sexo puro y sincero que Dios propone, sino al sexo pervertido y distorsionado.
Las herramientas humanas que Satanás usa para destrucción de los infantes son los depredadores sexuales. Personas con un alto grado de depravación en sus mentes, a veces inmersos en el sórdido mundo de la pornografía en el que parece Dios los ha entregado debido a su degradación, como dice Romanos 1:26. Entonces, ¿cómo salvo a mis hijos de las garras de un depredador sexual? La comunicación es esencial en todo tiempo. Vivir en el mundo del hijo y nunca abandonarlo. Hablar en todos los lenguajes posibles para que el niño entienda muy bien los principios básicos de su protección. Como por ejemplo, el lenguaje corporal sexual. El niño aprende sobre las caricias en el modelo de convivencia de sus padres. Los mira besarse, tocarse, acariciarse. Es el mundo normal afectivo que ve y que le prodiga una agradable sensación de que todo está bien entre los humanos. En los primeros años hay que empezar a enseñarle la diferenciación. Por ejemplo, papi y mami se besan en la boca, pero tú no besas a las personas en la boca. Papi acaricia a mamá en la cintura, pero nadie lo debe hacer contigo. También es importante que le pongamos atención al lenguaje sexual verbal. No vulgarice las conversaciones haciendo analogías que degradan la sexualidad. Esto constantemente se lo estoy diciendo yo a las personas en la iglesia donde tengo la oportunidad de ayudar a pastorear. Por ejemplo, aquí en Colombia se compara la vagina de una mujer con una arepa o con una cuca. Una cuca es una galleta de color negro que comemos en mi país. Al pene generalmente lo asociamos con un chorizo, entonces no decimos pene, decimos chorizo. Estas expresiones degradan el sexo y envían un mensaje equivocado a los niños y lamentablemente muchas familias las utilizan en sus conversaciones. Habla del sexo en tono natural con tu hijo. Ten presente que cada edad tiene su correspondiente lenguaje. No es lo mismo tratar el tema con una niña de 5 años o un niño de 8 años que con un adolescente o un joven de 17. El lenguaje va cambiando. Las explicaciones y aclaraciones se van volviendo cada vez más explícitas. Así, conforme el infante va creciendo, el tenor de la conversación también lo va haciendo. En la 4ª clase de la escuela para padres, yo hago una extensa explicación de las diferentes maneras y formas de cómo hablarle de sexo a los hijos. Pero, ¿cuándo se le debe hablar a los niños acerca de la sexualidad? Bueno, hablamos de cuál es la mejor edad para hablar de sexo con un hijo. Lo primero que debemos hacer es ver la diferencia que hay entre el sexo y la sexualidad. El sexo se refiere a las prácticas sexuales y la sexualidad va más allá, porque esta implica el entorno familiar, cultural y emocional que rodea al niño. Como ya lo vimos, comunica sobre la sexualidad en todo tiempo con el comportamiento del entorno en el que el niño vive. Y empiezas a hablar de sexo en promedio desde los 5 o 6 años, recordando eso sí, siempre la importancia de mantener el lenguaje acorde con la edad. Santiago capítulo número 1, versículo número 5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ahora hablemos de cómo detectar que mi hijo posiblemente está siendo abusado. Todas las personas que han sido víctimas de abuso sexual manifiestan, a veces sin querer, esas sutiles señales que advierten que algo no está bien. En el caso de los niños, los adultos deben estar atentos a las nuevas actitudes que puedan indicar que el niño está siendo abusado. En el siguiente listado verás algunos indicios. Número 1. Lenguaje sexual que no corresponde a su edad. Dibuja formas concretas de carácter sexual. Le das una hojita, un papel y él empieza a dibujar cositas sexuales que tú te preguntas de dónde las sacó. Se detiene a ver los genitales de los familiares, de maneras que antes no lo hacía. Intenta tocar los genitales de los adultos haciendo comentarios no acordes con su edad. Tiene una nueva actitud sexual con sus juguetes. Toma las muñecas, los muñecos y empieza a hacer aparentes juegos inocentes de carácter sexual. Cuando tiene un celular busca tomar fotos de sus partes íntimas. Número 2. Estado de ánimo alterado.
Llora desconsoladamente. Se regresa a hábitos que ya había abandonado, como el de orinarse en la cama. No le gusta que lo toquen. Evita los juegos de contacto físico. Ahora parece distraído. Se torna distante por largos periodos de tiempo. Se llena de nuevos miedos, a veces miedos tontos e inseguridades fantasmas. Ahora piensa de sí mismo y de su cuerpo como algo sucio e indeseable. Número 3. Los cambios en sus hábitos de sueño. Ahora le cuesta conciliar el sueño. Tiene pesadillas. Súbitamente se despierta alterado. Número 4. Alteraciones en la higiene. No se quiere bañar. O al contrario, quiere bañarse todo el tiempo, pero se empecina en limpiar sus partes pudendas. Número 5. Cambios abruptos en su manera de comer. Pierde el apetito. O todo lo contrario, come demasiado manifestando ansiedad. Número 6. Decaimiento en su rendimiento académico. Descuida sus cuadernos. Y ahora la letra la hace de manera rara y a veces con demasiada presión al usar el lápiz. Número 7. Nuevas formas en su comunicación. Habla de su nuevo mejor amigo mayor. De repente perdió la capacidad del habla y empezó a encerrarse en su mundo. Número 8. Cambios abruptos en su cuerpo. Presenta sangrado en sus genitales. Dolor en sus posturas al sentarse. Secreciones extrañas en sus genitales. Manifiesta dolor cuando está en el baño. Si detectas estas u otras anomalías, debes intentar sacar a tu hijo del estado en que se encuentra, porque el abusador logra su cometido cuando su víctima se queda aislada y sin ayuda. Como te das cuenta, todos estos síntomas deben ser percibidos por los padres y para ello se necesita vivir en continua observación del proceder de los hijos, no descuidarlos. En el podcast del día de mañana vamos a hablar acerca de cómo actúa un depredador sexual. Vamos a hablar de las herramientas para que los hijos no sean víctimas de abuso sexual. Pero si quieres ver el video todo explicativo a profundidad, 45 minutos, hablando acerca de estos temas y dándole consejería a esta mujer que fue la primera que preguntó allí en nuestras salas de consejería de la comunidad digital cristiana de José Ordóñez, pues vas a joseordóñezcristiano.com, así lo tecleas, joseordóñezcristiano.com, y allí donde dice comunidad puedes hacer parte de ella desde ahora mismo. Por ahora, te deseo que tengas un lindo día, pero además te deseo desde lo profundo de mi corazón que nunca tengas una experiencia, ni tú ni tu familia, una experiencia tan desgarradora y tan dolorosa como un abuso sexual. Que Dios te bendiga.